Hola, hola, hola a todos, amantes de las historias que te atrapan. Sean bienvenidos a mi canal, su refugio para encontrar esas series que te hacen olvidar que tienes una vida y te pegan a la pantalla desde el primer segundo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo con sus tramas llenas de pasión, intriga, romance y, por qué no decirlo, dramas que te hacen gritarle a la televisión. Prepárense porque les voy a presentar algunas de las series turcas más adictivas y vistas en YouTube que estoy segura, los van a enamorar por completo. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones semanales. Además, al final del vídeo me encantaría saber cuál de estas series ya han visto o cuál les llama más la atención, así que dejen sus comentarios abajo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con un clásico que seguro ya han escuchado nombrar, Erkenci-Kuş o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es pura energía y diversión. Imagínense esto, Sanem, una joven soñadora y un poco alocada, es obligada por su familia a elegir entre casarse o encontrar un trabajo. Ella, obviamente, elige la segunda opción y termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño. Can es un fotógrafo aventurero, independiente y muy atractivo. La química entre ellos es explosiva y a partir de ahí, se desencadenan una serie de enredos, malentendidos y momentos súper románticos que te dejarán suspirando. Pero Erkenci-Kuş es mucho más que una simple comedia romántica. La serie explora temas como la libertad personal, la búsqueda de los sueños y la importancia de la familia. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que muchas mujeres se identifican. Una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por seguir sus propias pasiones, a pesar de las presiones sociales y familiares. Can, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado, pero también esconde una vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, desde la atracción inicial hasta un amor profundo y verdadero, enfrentando obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su relación. Además, la fotografía de la serie es preciosa, los paisajes turcos son espectaculares y la banda sonora es súper pegadiza. La serie fue filmada en Estambul y en la región de Esmirna, mostrando la belleza natural de Turquía y su vibrante cultura. La banda sonora, compuesta por temas originales e interpretaciones de canciones populares turcas, complementa perfectamente la narrativa de la serie, creando una atmósfera emotiva y romántica. Si buscan una serie ligera, divertida y que los haga creer en el amor verdadero, Erkenci-Kuş es para ustedes. Les aseguro que se reirán a carcajadas, suspirarán con los momentos románticos y se enamorarán de los personajes. La siguiente en nuestra lista es una joya que ha roto récords de audiencia, Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Aquí tenemos a Hayat, una joven que vive en Estambul con sus amigas y para evitar volver a su pueblo natal, decide hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. ¿Y quién es su jefe? Nada más y nada menos que Murat, un hombre guapo, exitoso y al principio bastante frío y distante. Como se imaginan, las cosas se complican cuando Murat se enamora de la otra Hayat sin saber la verdad. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que juega con el clásico tropo del amor con identidades equivocadas, pero lo hace de una manera fresca y original. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven luchadora y ambiciosa, que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre exitoso y atractivo, pero también esconde un pasado doloroso que lo ha convertido en una persona fría y distante. La relación entre Hayat y Murat es una montaña rusa de emociones, llena de momentos cómicos, románticos y dramáticos. La serie explora temas como la ambición, la honestidad, la confianza y la importancia de ser uno mismo. Hayat se enfrenta al dilema de mantener su identidad falsa para conservar su trabajo y el amor de Murat, o revelar la verdad y arriesgarse a perderlo todo. Murat, por su parte, debe aprender a confiar en Hayat y a superar sus propios miedos y prejuicios. La serie está llena de giros inesperados, momentos cómicos y, por supuesto, mucho romance. Los protagonistas tienen una química increíble y te engancharás a su historia desde el primer capítulo. Prepárense para reír, llorar y suspirar con esta serie. Además, el vestuario de la serie es impecable, con diseños modernos y elegantes que reflejan la personalidad de los personajes.
La serie también cuenta con una banda sonora encantadora que complementa perfectamente la atmósfera romántica y divertida. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos con una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, Kukur o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal se centra en la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. Ellos tienen sus propias reglas y protegen a su comunidad, pero su poder se ve amenazado por un nuevo grupo que quiere apoderarse del barrio. Yamak, el hijo menor de la familia, que había abandonado Kukur años atrás, se ve obligado a regresar para proteger a su familia y su hogar. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad se pone a prueba constantemente y la violencia es una forma de vida. La familia Koval es un clan poderoso y respetado, pero también está llena de secretos y conflictos internos. Yamak, interpretado por Aras Bulut Nemli, es un personaje complejo y atormentado, que debe reconciliar su pasado con su presente y decidir si está dispuesto a asumir la responsabilidad de proteger a su familia y a su comunidad. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza, la justicia y la redención. Kukur es un barrio con sus propias reglas y costumbres, donde la gente lucha por sobrevivir en un entorno hostil. La serie muestra la realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul, con sus problemas de pobreza, delincuencia y corrupción. Kukur es una serie intensa con personajes complejos y una trama llena de traiciones, venganza y lealtad. Las escenas de acción son espectaculares y la historia te atrapa desde el principio. Si les gustan las series con mucha adrenalina y un toque oscuro, Kukur es una opción excelente. Prepárense para ver peleas callejeras, tiroteos y persecuciones a alta velocidad. La serie también cuenta con una banda sonora impactante que complementa perfectamente la atmósfera tensa y dramática. Si lo que buscan es una historia de amor prohibido y llena de pasión, entonces tienen que ver Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de otros. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se marcha de Estambul para labrarse un futuro. Años después, Kemal regresa convertido en un exitoso ingeniero y busca vengarse de aquellos que le arrebataron a su amada. Karasevda es una serie que te rompe el corazón y te hace creer en el poder del amor verdadero, a pesar de las adversidades. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto y trabajador, que lucha por superar las barreras sociales y conquistar el amor de Nihan. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida, que se sacrifica por el bienestar de su familia y renuncia a su felicidad personal. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano despiadado y manipulador, que hará todo lo posible por mantener a Nihan a su lado. La serie explora temas como el amor, la clase social, la ambición, la venganza y el sacrificio. Karasevda es una historia de amor épica y trágica, que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. La química entre Kemal y Nihan es innegable y te harán sufrir y vibrar con su amor imposible. Prepárense para derramar algunas lágrimas con esta serie. La serie cuenta con una fotografía impresionante que captura la belleza de Estambul y la emotividad de los personajes. La banda sonora es conmovedora y te hará sentir la intensidad del amor y el dolor de los protagonistas. Cambiemos el tercio y adentrémonos en el mundo de la intriga y la ambición con Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie se centra en la vida de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que viven en Estambul y tienen vidas muy diferentes. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora, mientras que Yildiz sueña con una vida de lujo y riqueza. Sus caminos se cruzan cuando Yildiz recibe una oferta de Ende, una mujer rica y poderosa que quiere que la ayude a deshacerse de su marido. Yasak Elma es una serie que te sumerge en un mundo de glamour, lujo y secretos oscuros. Zeynep, interpretada por Sevda Erginci, es una mujer íntegra y justa, que se niega a comprometer sus valores por dinero o poder. Yildiz, interpretada por Edais, es una mujer ambiciosa y calculadora, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que quiere. Ende, interpretada por Sebbal Sam, es una mujer poderosa y manipuladora, que controla los hilos de la alta sociedad de Estambul. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la traición, la venganza y el poder. Yasak Elma es una serie llena de intrigas palaciegas, traiciones y giros inesperados. Los personajes son ambiciosos y sin escrúpulos, y la historia te mantendrá enganchado desde el principio.
Si les gustan las series con mucho drama y un toque de comedia negra, Yasak Elma es una opción muy entretenida. Prepárense para ver complots, engaños y alianzas inesperadas. La serie cuenta con un vestuario deslumbrante y una banda sonora sofisticada que complementa perfectamente la atmósfera lujosa y elegante. Ahora, si buscan algo más histórico y épico, les recomiendo Muhteshem YZYL o El Sultán. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Muhteshem YZYL es una serie que te transporta al siglo XVI y te sumerge en la grandeza y el esplendor del Imperio Otomano. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un sultán poderoso y culto, que expandió los territorios del imperio y promovió las artes y las ciencias. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es una mujer inteligente y ambiciosa, que desafió las convenciones sociales y se convirtió en la consejera más influyente del sultán. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición, la guerra y la religión. Muhteshem YZYL es una serie espectacular, con una producción impresionante, vestuario y escenarios que te transportan al siglo XVI. La historia está llena de intrigas políticas, batallas, romances y traiciones. Si les gusta la historia y las series con mucho presupuesto, Muhteshem YZYL es una opción que no se pueden perder. Aunque es larga, vale la pena cada capítulo. Prepárense para ver impresionantes batallas, ceremonias fastuosas y complots palaciegos. La serie cuenta con una banda sonora épica que complementa perfectamente la grandiosidad y la emotividad de la historia. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar Senkalkam o Llama a mi agente. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto. Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja durante 2 meses para un acuerdo comercial, pero, como se imaginan, la línea entre la ficción y la realidad empieza a difuminarse. Senkalkam es una serie fresca, divertida y llena de química entre los protagonistas. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una mujer independiente y creativa, que no se deja intimidar por el carácter de Serkan. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso y perfeccionista, que se esconde detrás de una fachada de frialdad. La serie explora temas como el amor, el trabajo, la amistad, la familia y la importancia de seguir los sueños. Senkalkam es una serie ligera y romántica para pasar un buen rato. Los diálogos son ingeniosos, los personajes son carismáticos y la historia te hará reír y suspirar. Si buscan una serie para desconectar del estrés y disfrutar de una historia de amor divertida y entrañable, Senkalkam es una excelente opción. Prepárense para ver situaciones cómicas, momentos románticos y personajes adorables. La serie cuenta con una fotografía colorida y una banda sonora alegre que complementa perfectamente la atmósfera divertida y romántica. Y bueno, amigos, hasta aquí llega nuestra lista de series turcas adictivas que los enamorarán. Hemos viajado por diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama histórico, pasando por la acción y la intriga. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de las producciones turcas. Recapitulando rápidamente, hemos hablado de Erkencikus, Aşk Laftan Anlamaz, Kukur, Karasebda, Yasak Elma, Muhteshem YZYL y Senkalkam. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y adictivas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ya han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál les llama más la atención después de este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones semanales. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Hasta la próxima y que disfruten mucho de estas series turcas que les aseguro, los van a enamorar.